En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor, de nuestro Padre, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Bendigamos a Dios, nuestro Padre, a Jesucristo, nuestro Salvador, y al Espíritu Santo, nuestro motor, para que también cada uno de estos nos puedan ayudar en esta jornada. Y sobre todo hoy, que vamos a hablar de la palabra. La palabra. El Señor, el Hijo, se ha querido hacer, el Hijo se ha querido hacer carne. La palabra se hizo carne por nosotros. Nos bendigamos al Señor por todo esto y que nos ayude en este momento para que quedemos con sed, con sed. Mi alma tiene sed del Dios vivo, de su palabra. Amén. El Señor nos ayude, nos bendiga. Amén. Una vez más, buenos días, hermanos. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Y hoy es el último día del mes de septiembre. 30 de septiembre. Decíamos, día de San Jerónimo. ¿Y por qué hacemos mención a San Jerónimo? Porque San Jerónimo es un notable santo, estudioso. Si se le hiciera el coeficiente intelectual hoy día, en aquel tiempo no se utilizaba, yo creo que andaría como por 200 o más, porque era un tipo de buen cerebro, a tal punto que va a ser el primero en traducir las escrituras. De hecho, cuando tenemos en la Biblia traducción de la Vulgata, el que tradujo a la Vulgata es él. ¿Qué quiere decir la Vulgata? Que tradujo toda la Biblia de la lengua en que se encontraba, del griego al latín vulgar, que era la lengua vulgar que se hablaba en ese momento. Y no solamente eso, sino que va a hacer muchos comentarios y muchos aportes a la tradición bíblica. De hecho, muchos biblistas, cualquier biblista, para decir que es docto en Sagrada Escritura, tendrá que pasar por San Jerónimo. Si no conoce a San Jerónimo, que se olvide que es alguien que es conocedor de la palabra de Dios. Bueno, aparte de este particular, hoy decíamos, hablamos de la palabra. La palabra. Y como todos los temas que hemos tratado aquí, cada vez que los reviso, porque primero los proponemos nosotros y decimos, bueno, hablemos de esto, hablemos de esto, hablemos de esto. Sí, nos sentamos en la mesa el padre Juan Carlos y yo y decimos, sería bonito en esta semana hablar de estas cosas. Y entonces hablamos de esas cosas. Hoy particularmente termina septiembre, comienza octubre, termina el mes de la Sagrada Escritura, comienza el mes de las misiones. Y entonces concluyamos con San Jerónimo. Y San Jerónimo, que la palabra de Dios, contarle cómo se hizo la Biblia, implica 3 encuentros, 4 encuentros. Y ya les decía yo ayer con el tema que estuvimos, el padre Fortea casi tarda 2 horas hablando de ese tema, de los ángeles. Y nosotros nos limitamos a unos 40 minutos, 45 minutos. Entonces también aquí siempre nos limitamos nosotros a 45 minutos, no porque no podamos hablar más, sino porque no queremos dar más tiempo a la conversación. Porque aunque sea de Dios, aunque estemos hablando cosas de Dios, es importante que sigamos en nuestras obligaciones. San Benito fue uno de los grandes santos que fundó a los benedictinos y casi todos lo saben, ora et labora, trabaja y reza, reza y trabaja. Y entonces San Benito nos regala eso, no porque no se lo haya inventado él, sino porque eso es lo que ha querido el Señor, que fuera nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad fuera, si vas por la calle, habla de Dios a tus hijos. Si te levantas, háblale de Dios a tus hijos. Si te acuestas, habla de Dios a tus hijos. Eso es lo que tienen los judíos como mandamiento.
Enséñalo a tus hijos de Israel. Cuando caminas, cuando vas por la calle, cuando te acuestas, cuando te levantas. En todo momento, enséñales a tus hijos la palabra de Dios. Digamos, logo, palabra. 10 palabras. Pero hoy no vamos a hablar de la palabra de Dios, porque es interesante una cosa. Yo cuando dije la palabra, pensé en todos nosotros, cómo nos puede ayudar esto. Porque casi todos los domingos, todos los días que vamos a misa, decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, pecado mucho de pensamiento, palabra. ¿Qué quiere decir pecar de palabra? Si tenemos iluminado lo que es la palabra, entonces nos vamos a dar cuenta qué pecado hay alrededor de la palabra. Porque no quiero hablar mucho de la palabra que viene de Dios. Es importantísimo hablar de eso. Pero ya a su tiempo podremos hablar de ello. Hoy quiero que aparezca en medio de nosotros la palabra que sale de nuestra boca. Tu palabra, mi palabra. Yo en este momento, para comunicarme con ustedes, pues estoy transmitiendo. Los científicos pueden decir onda sonora y lo que como quieran. Al final nosotros sabemos que es palabra. Y las palabras pueden tener un contenido o pueden convertirse en solo palabras, palabrería. Hablar por hablar. Y entonces, hablar por hablar significa hacerle perder el tiempo. Y entonces, estoy aquí y para ganar tiempo digo una cosa, me invento otra cosa, Pues no. El Señor no quiere que nuestra palabra sea un mañana, razón por la cual el Señor nos va a condenar. Al final o en medio vamos a ver cuando nos lo concede el Señor. Vamos a leer una del Apocalipsis. Una del Apocalipsis siempre, recuerden, casi todo lo que estamos hablando, yo casi siempre lo relaciono a nuestro bautismo. ¿Y por qué nuestro bautismo? Porque nuestro bautismo da razón de lo que somos nosotros. ¿Somos cristianos? Sí, eres un cristiano. Pero da signo de cristiano. Tu palabra es la palabra de un cristiano. Tú llegas a una vela y hablas y tu palabra es de consuelo para esa gente. Tu palabra es edificante para tus compañeros de trabajo, para aquellos que se quieren divorciar. Tu palabra es la que ayuda a que no se separen. O más bien tu palabra es la que dice rápido, es decir, como la del demonio. Terminen con esta farsa de matrimonio ya, porque bueno, de eso es que se trata hoy, hermano. Tu palabra, ¿qué hace? Tu palabra, según Dios, que lleva a la comunión, o según el demonio, que divide. León Dufour nos habla del mal uso de la palabra. Mal uso de la palabra. Dice, tenemos un charlatán que se hace detestar. Eclesiástico 20, del 5 al 8. No crean que me lo sé, lo estoy viendo. Yo no me aprendo yo no soy aquel que se aprende de memoria los versículos de la Sagrada Escritura para andar haciendo apología o discusiones. Al necio, dice, al que se le reconoce por sus dichos fuera de propósito, al falso amigo que como consolación solo ofrece palabras de viento. Esas son palabras de charlatán, falso amigo, al necio. Hay algo peor, dice todavía, la palabra de los malos, que es una acechanza sanguinaria. El sabio debe guardarse de la maledicencia, pues la lengua causa más víctimas que la espada. Fíjense, la lengua causa más víctimas que la espada. O sea, que si tú eres sabio, tienes que... hemos iniciado la otra vez con Job,
¿Para decir qué? Para decir que Job es Cristo, para decir que Job es el justo. Hoy diríamos Job es el sabio que se cuida de una maledicencia. ¿Qué significa maledicencia? Maldecir, decirlo mal, hablar mal de Dios. Entonces yo cuando te estoy diciendo o estoy poniendo de relieve tus defectos, aunque sean defectos, no tengo por qué sacarlos a luz. Eres mi amigo. No quiero que después otro abuse de tu debilidad o de tu defecto para sacarte provecho. Porque si abusan o sacan defecto, sacan de tu provecho, entonces ¿qué? Entonces ya eres débil ante el otro. Ya tienen un punto de apoyo, ya tienen donde apoyarse, o ya tienen cómo hacer fiesta contigo, reírse de ti, reírse de mí. Entonces dice la lengua del sabio, la lengua del sabio está atento a maldecir. Por eso Job en todo momento decía, bendito sea el Señor, bendito, bendito, bien, bien, bendecir, bendecir. Bueno, seguimos adelante. El Nuevo Testamento, Santiago vuelve estos mismos consejos sobre los extravíos de la palabra. Por otra parte, también hay que tener peligros particulares a las palabras impuras y a los falsos juramentos. Las palabras impuras. ¿Y cuáles son las palabras impuras? ¿Y cuáles son las malas palabras? Hermano, eso tú lo sabes. Eso tú lo sabes. No es que vamos a tener un léxico de que esto es mala palabra, esto no es mala palabra. Es decir, aunque una palabra decente, dicha con malicia o dicha en doble sentido, ya se convierte en una mala palabra. Si tú le dices a una mujer, señorita, eso no es mala palabra, pero si lo estás haciendo con afán de hacer fiesta o con burlarte de ella, porque sabes que anoche tuvo una orgía con sus amigos, y entonces, ¿qué quiere decir? Que te estás burlando de ella. Porque si ya tuvo relaciones y todo, ahí no hay nada de señorita. Es una que ha hecho fiesta con su virginidad, es una que ha hecho fiesta con su sexualidad, es una persona que, bueno, yo me vienen en mente muchísimas cosas que he escuchado, pero no se las voy a decir, porque hoy voy a cuidar mi lengua, hoy voy a cuidar las palabras que les estoy diciendo. ¿Y por qué? No porque sea un falso cura, sino porque quiero que hoy te quede grabado ese momento que muchos de nosotros ni siquiera se nos viene en mente confesarlo. Sí, he pecado de palabra, de palabra. ¿Qué quiere decir de palabra? Que dije una mala palabra. Imagínense que para nosotros la palabra no tiene mucho valor, no tiene mucho significado. Para el oriental, la palabra es puntualidad. Es decir, yo falté a mi palabra. Dije que iba a llegar a la 1 y no llegué a la 1, llegué a la 1:05. Mi palabra se ha visto negada ante mi impuntualidad, ante mi acto. Y podríamos seguir poniendo ejemplos de lo que significa faltar a la palabra. Porque no es una cosa solamente que, bueno, y ahora, palabra, 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 y no. Porque el Señor nos quiere ayudar a cada uno de nosotros. Nos quiere ayudar a qué? A ser sinceros. A ser sinceros, no tanto con la gente, sino con nosotros mismos. Que a veces nosotros nos la creemos. Nos miramos al espejo y le preguntamos, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Ya, el espejito te dice, tú, mi chiquito. Pues no, nada de bonito tiene. Recuerda que la belleza no se mide por el aspecto externo, por los ojos que tiene, las cejas que tiene, la nariz que tiene. No se mide por ahí la belleza. La belleza se mide por lo que hay en tu corazón. Y entonces, ¿qué pasa con la palabra? La palabra del hombre rebosa de lo que hay en tu corazón. Entonces, en mi corazón
hay dolor, hay angustia, hay falta de Dios. ¿Qué saldrá de mi boca? Pues de mi boca saldrán palabras angustiosas, saldrán palabras que el que se me acerca a mí con una crisis lo dejo más grave todavía, porque no hay Dios en mi corazón. Si tengo Dios en mi corazón, que Dios es amor, entonces de mi boca van a salir palabras amorosas, van a salir palabras reconfortantes. Entonces toda la gente va a querer venir a escuchar. Hay muchos santos que la gente se moría por ir a escucharlo. ¿Y por qué se moría por ir a escucharlo? Porque la palabra les llegaba al corazón y eran un ungüento para las heridas, eran un bálsamo para las heridas, eran una medicina para su situación, para su crisis. San Juan Crisóstomo, ¿por qué? ¿Qué quiere decir Crisóstomo? Quiere decir, porque su predicación era oro. Hoy, Jerónimo, un nombre grande, un nombre de un grande. ¿Y por qué? Pues porque por el amor que tenía la Sagrada Escritura. Entonces tenía un amor, encontró un amor tan grande a la Sagrada Escritura y con esa traducción y todo, él va a llegar a poner en uno de sus escritos, en la introducción al profeta Isaías, llegará a poner: la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Ignorancia de Cristo. Y ya lo decíamos, ¿por qué? Porque Cristo es la palabra que se ha hecho carne. Entonces yo ignoro la palabra, estoy ignorando a la persona que ha dicho esa palabra. Tú ignoras lo que ha dicho tu padre, ignoras la palabra de tu padre, estás ignorando a tu padre. Ya el fin de semana pasado decíamos, hay un hijo que el padre le dice: ve a trabajar. Sí, dice. Pero este hijo ha ignorado la palabra de su padre. Y al ignorar la palabra de su padre, a él pues no le importa. A él le vale lo que su padre quiera o lo que su padre diga. Y no va a trabajar. Y no va. Cambia el otro que dice: no quiero. El otro que es un rebelde sin causa, como el hijo pródigo, que no quería vivir en esa casa, que ya le hastiaba, que ya le aburría. Entonces aquel se va, desciende, es decir, se hace menos que un cerdo, el hijo pródigo, y cuando está en medio del chiquero ahí queriéndose comer lo que comen los cerdos, dice: ¿cuánta gente en casa de mi padre? Ya no dice en mi casa, ¿cuánta gente en casa de mi padre come buena comida? Y yo aquí ni la comida de los cerdos me puedo comer, porque si no me corren del trabajo. ¿Qué haré? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pues no me queda de otra, de bajar la cabeza y volver a la casa de mi padre, pedirle perdón, pedirle que me contrate. Por lo menos con otro trabajo voy a poder comer bien. Y entonces el hijo pródigo, al igual que otros, que se hace notable la conversión, ya hablábamos de Saulo, hablamos de Pedro, y de muchos santos, en los que se nota la conversión. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ellos nos van a dar razón, de este descendimiento, porque no crean que San Pablo de la noche a la mañana, ¡pam!, la luz lo botó y ya, o San Agustín, o del otro, o San Jerónimo, es decir, todos los santos han pasado por un descendimiento, para que no aparezca su naturaleza, para que no aparezca su persona, para que no aparezca lo que ellos son y aparezca lo que Dios ha sembrado en su corazón. Entonces por eso hoy estamos hablando de la palabra, porque la palabra va a expresar lo que hay en tu corazón. ¿Y qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que había en el corazón de San Francisco? Que solo alegre andaba, que solo
la hermana muerte, el hermano sol, la hermana lluvia, el hermano, ay, qué alegre, qué bonito y todo. Sí, sí, qué alegre, qué bonito el COVID, sí, qué alegría que estamos en pandemia, qué alegría. Pues, hermano, es decir, no es un juego, no es jugar a que estamos felices. Ser felices de verdad, en medio de la tribulación. No es burlarse del Ministerio de Salud, no es burlarse del gobierno ni de la gente que tiene miedo, sino que, es decir, con los pies sobre la tierra, decirle al demonio, pues yo no te tengo miedo, yo no te tengo miedo, porque si no muero de COVID, moriré de algo más. ¿eh? Pero, es decir, un día pasaré a la presencia de mi Padre, porque a mí lo que me interesa no es lo que está en esta tierra, sino lo que me tiene palpitando ese corazón que dice, ama, ama, ama. ¿Y qué sale de mi boca? Pues palabras de amor, palabras que bendicen, que edifican. Porque así es, querido hermano. Es decir, muchas veces nosotros decimos palabras, palabras, sí. Dice el eclesiástico, por temor a que se presten inconsiderablemente. El eclesiástico acaba por aconsejar que se restrinja el número de los juramentos. Finalmente eso enseñaría un ideal de sinceridad que hará inútiles los juramentos. Y el ideal retenido por Jesús es que tu hablar sea sí, sí o no, no. Porque el resto viene del demonio. Entre los pecados de la palabra se puede por último intencionar la confianza supersticiosa a su eficacia mágica. Fíjense, eficacia mágica en la palabra. Yo digo, ábrete César, y se abrió la puerta. Yo digo, y se cae. Ese es un gravísimo pecado contra la palabra. ¿Por qué? Porque no solamente nos lleva a cuestiones demoníacas, esoterismo, sino que nos lleva a sustituirnos por Dios. Porque Dios dijo y se hizo. Dios dijo, la palabra creadora. Pero esa es la palabra de Dios. Hoy estamos hablando de tu palabra, de mi palabra. Entonces, mi palabra, ¿qué es lo que puede hacer? Mi palabra, claro, puede hacer cambiar a otro. Puede hacer cambiar. Una vez una anciana me preguntaba, padre, ¿será pecado que yo no salude a la gente? No lo sé, digo, tú lo tiene que medir usted. Porque yo le digo sinceramente, yo a veces quisiera salir a la calle con una grabadora, porque todos me saludan y yo tengo que responder el saludo. Porque ¿qué pasa si no responde el saludo? Qué mal educado que es el padre. Qué barbaridad, anda enojado conmigo, ni el saludo me respondió. Entonces, de frente a un saludo, ¿qué puede pasar? Frente a una palabra, yo te doy mi palabra. Buen día, buenos días. ¿Y tú qué respondes? Ya comienza a entablarse una conversación. Ya comienza a darse una conversación. ¿Por qué? Porque esto es importante. Es decir, si yo no te saludo muchas veces, ¿qué puede pasar? Que tú dices, bueno, ya todos me ignoran, ni siquiera los buenos días me dan. En cambio, cuando se te saluda, ya tu vida cambia, ya tu estado de ánimo también. Y ya uno puede hasta darse cuenta cómo, y esto, ¿qué animal le picó? Que anda alegre, anda contento, anda. Bueno, vamos a leer un libro, una lectura del libro del Apocalipsis, porque este libro del Apocalipsis va a la par de lo que decía o de lo que nos pide Jesús. Tu hablar sea así, sí, no, no. El resto viene del maligno. No hemos querido tomar esa lectura de Mateo porque
es decir, es el último día de la Sagrada Escritura, no quiere decir que no vamos a seguir leyendo Sagrada Escritura. Seguiremos leyendo palabras de la Biblia, seguiremos leyendo evangelios o lecturas que nos iluminen el tema que queremos abordar en ese día. Pero para hoy, siendo el último día del mes, siendo San Jerónimo, vamos a tomar del libro del Apocalipsis. Y del libro del Apocalipsis, ¿por qué? Pues porque no solamente es el último libro de la Biblia, sino porque el Apocalipsis no es, como nos lo presentan muchos, un escrito terrificante de terror. El libro del Apocalipsis es un escrito de esperanza. Por eso, en vez de poner el juicio, en este momento nosotros hubiéramos querido poner el juicio final, sí, el juicio, el Apocalipsis, el juicio. Pues no, hemos puesto la palabra. ¿Y por qué hemos puesto la palabra? Porque así como se abre la Escritura, así se cierra. La Escritura se abre con una palabra creadora y se cierra con una palabra de la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Después de un combate, después de una lucha contra el demonio y todo lo que acontece en el libro del Apocalipsis, toda esa destrucción, todo lo que muchos lo ven como terror, pues el Señor no lo había inspirado para aterrar a su pueblo, sino que lo había inspirado para que el pueblo tuviera esperanza a ir a un cielo nuevo o una tierra nueva que se ha ganado no por su esfuerzo, sino que ha habido una lucha celestial. Dios, Miguel y sus ángeles han combatido. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entrar a ese nuevo paraíso, a esa nueva creación. Les leo del libro del Apocalipsis. Esto está en las primeras páginas. Y el Señor habla a una iglesia, específicamente la Odisea. El ángel de la iglesia de la Odisea escribe: así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices: soy rico, me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Yo, a los que amo, los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos, oiga. ¿Y qué es lo que se oye? ¿Qué es lo que se oye? ¿Qué es lo que escuchas? Ya lo decíamos la otra vez. Escucha. Puedes escuchar rumores, puedes escuchar viento, puedes escuchar, pero el Señor nos ha dado un oído y otro oído, dos oídos, uno a cada lado, para que escuchemos la palabra de vida que nos viene de Él. La palabra de vida que nos viene de la predicación. Y San Pablo dice: ¿Cómo van a escuchar la palabra si no hay quien los instruya, si no hay quien evangelice?
Mañana vamos a hablar de eso. Mañana vamos a hablar de misión. ¿Por qué misión? ¿Misión de qué? ¿A qué? La otra vez hablamos de guerra, de combate. Si la otra vez hablamos de combate en esta guerra, pues mañana haremos la primera misión. La primera misión, el primer combate, el primer día. Por eso hoy, ¿cuáles son nuestros disparos, nuestras balas? La palabra. Porque eso es lo que decía San Pablo. Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque así, tu palabra y mi palabra, nuestra palabra, se va a convertir en una palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos querido que este matrimonio no se arruine. Y le hemos dicho, pues tienes que hacer esto. Y así tu palabra se convierte en palabra de Dios. Y le hemos dicho a ese joven, pues no puedes seguir así tu noviazgo, porque va a terminar mal. Y ha terminado mal. Porque lo que le has dicho ha sido palabra de Dios, aunque haya sido tu palabra. Palabra humana que decíamos, si es dicha en forma maliciosa, en forma se convierte en palabra de un necio, de pecado. Pero si va con el amor de Dios, si va convierte en una palabra que edifica, que construye, que une, que hace la función a la que el Señor nos la ha regalado. Porque el Señor nos ha dado el don de la palabra, no para destruir al otro, sino que el Señor nos ha dado el don de la palabra para que podamos evangelizar, para que podamos dar vida, para que podamos hacer que el otro se sienta amado de verdad. Y que se sienta amado de verdad no va a ser porque, ay, le doy un abrazo, ay, sí, pues no. Es decir, ya lo hemos visto, cuánta gente lo hace en la televisión y no se aman, solo para darnos entretenimiento. Un teatro, eran en los tiempos de Jesús, hoy día diríamos una película, sí, abrazos y besos de película, pero solo película, porque ahí no se aman. Y esa es la crisis más grande que pueden tener los artistas y a la que nos puede llevar también la vida, de que también nosotros vivamos como los artistas, besamos a todo mundo, abrazamos a todo mundo. ¿Y a quién amamos? ¿A quién amas de verdad? Yo creo que esto es uno de los grandes regalos que nos ha dado el tiempo de pandemia, abstenernos del tanta abrazadera, de tanta besuqueadera, de tanta saludadera. ¿Y por qué? Porque ya nos estamos convirtiendo en una sociedad de la buena educación, de la hipocresía, en donde yo te saludo muy bien, buenos días, pero después te pongo un recibo en donde te estoy cobrando hasta la respiración, el aire que respiraste aquí alrededor. ¿Y qué? Entonces, ¿qué? ¿No tenemos que cobrar? No, el Señor quiere que seamos justos. Comerciantes, no seas injusto con los precios que cobras, dice el profeta Isaías. Y tú con la balanza, no le pongas sobrepeso. Y tú, al final, el Señor tiene una palabra para todos, porque no nos escapamos. No crean que porque, es decir, yo soy sacerdote, a mí el Señor, no, decía el libro que acabamos de leer, el buen padre corrige a sus hijos, lo corrige. Y por eso yo te estoy diciendo esto. Ve a comprar colirio, ve a comprar oro, ve a comprar un vestido para cubrir tu desnudez. El Señor no está hablando de una desnudez física, aunque para que lo entendamos, tiene que poner esa imagen del vestido y del cuerpo. El Señor habla de lo que queda al descubierto moralmente, tu pecado. ¿Y cuál pecado? Que no eres frío ni caliente, no eres ni chicha ni limonada, no dicen ni sí ni no. Porque el Señor dice que tu hablar sea sí, sí, no, no. Lo demás viene del demonio.
Entonces, si eso viene del demonio, pues el Señor te escupe, el Señor no te traga, no te digiere. No nos digiere el Señor. Y entonces no podemos hacer como aquel que se arrepintió, que dijo no y después dijo sí. Que no te estoy diciendo que sigas el ejemplo de uno o del otro. Además, el otro dijo no y después dijo sí. No se quedó a mitad del camino. Primero dijo no y después sí. Su actuar ha sido de no y de sí. El otro dijo sí y después dijo no. Su actuar ha sido de no, aunque haya dicho que sí. Entonces el Señor dice, está bien, por lo menos te conozco, te conoces que eres un mentiroso. Dices que sí, pero no lo haces. Eres un mentiroso. Pero mira qué es lo que le pasa a estos mentirosos. Se quedan en el camino. Se quedan en el camino y las prostitutas y los ladrones van primero que ellos al reino de los cielos. Y ya lo explicábamos ayer y antier. ¿Y por qué? Pues porque aquellos tienen presente su pecado, saben cuál es el pecado, saben de qué tienen que arrepentirse, saben qué es lo que tienen que hacer. El problema muchas veces que nosotros ni siquiera sabemos qué tenemos que hacer. Ay, yo le dije a mi mamá porque estaba muy molesto y estaba con mucha ira y le dije a mi mamá, deja de joder. ¿Será pecado eso? ¿Qué quieres que te diga, hermana mía? Si ya lo sabes, vienes a consultarme esas cosas. Vienes a preguntarme. Es que yo le di con furia a mi hijo y le dije, basta. ¿Será pecado decir basta? Bueno, ya se lo he dicho. Hay palabras de por sí no son malas palabras, pero el tono y la forma con que se dicen parece que una ofensa. Allá nosotros en Nicaragua muchas veces decimos, me saludas a tu madre. ¿Cómo? No, perdón, saludame a tu mamá. Porque es decir, así parece una ofensa. Tu madre. Es decir, la tuya te dicen. Entonces, por eso, porque es decir, un poquito para hacerlo más suave, tenemos que decir a tu mamá. Porque ya dicho de otra forma, le estás queriendo ofender. Y eso que es un saludo, imagínate que fuera un pleito. Bueno, hermano, el libro del Apocalipsis nos dice de comprar 3 cosas. Y comprar 3 cosas, ¿por qué? Porque eso es, les decía, imagen del bautismo. El Señor al día del bautismo nos dio una naturaleza trinitaria, sacerdotal, profética y real. Por eso el oro acrisolado, por eso el vestido sacerdotal y por eso el colirio profético. El profeta es el personaje de mirada penetrante, el que mira más allá de lo que se puede contemplar. Es decir, vos solo estás viendo las nubes y que va a haber un aguacero. El profeta está viendo que nubes y aguacero más mala, lleno de hojas las canoas y todas esas cosas, y como están las calles, pues implica destrucción. Entonces el profeta tiene que darse cuenta de que no solamente va a ser lluvia, sino que también va a haber destrucción. Y lo tiene que decir el profeta. Entonces el Señor nos ha dado en el bautismo 3 características. Tú como cristiano, sacerdote, profeta y rey. En realidad eres eso. Por eso es que el Señor, cuando habla a la Odisea, les está como reclamando su naturaleza bautismal. Y tu naturaleza bautismal habla de eso. ¿O eres un cristiano like? Me da vergüenza. Cristiano like. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío. Ojalá mejor dijera soy ateo. Y ya sabemos que hay que evangelizar. Ojalá fuera frío. Porque siendo frío, por lo menos ya estás en una fase en la que se te puede decir, ok, no hay problema. No quieres saber nada de religión, no quieres saber, ok,
Me acuerdo de una chica que así me dice una vez: padre, es que yo no creo en la iglesia, yo no creo en los jueces, yo no creo en los curas. ¿Ok? ¿Qué te voy a decir yo? Es tu problema. A mí no me venga con historia. Ponte a trabajar, porque aquí están trabajando todos menos tú, que quieres estar hablando conmigo, pero vete a trabajar. Y la pobrecita me dice: pues yo en usted sí creo. Sí, pero aunque creas en mí, tienes que buscar otro momento para hablar. Ve a trabajar. Y entonces, pues eso, hermano, el Señor nos está ayudando a que podamos darle una palabra a toda esta gente. A toda esta gente, no a los que son fríos, no a los que son calientes, sino a los que no son ni fríos ni calientes y están aquí de frente a mí, y están aquí en la iglesia, y están aquí en los alrededores, y están en todas partes. ¿Y por qué el Señor no llega a hacer la obra en ti? Porque no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío, ojalá fuera caliente, y ya el Señor te diría: mira, yo no te puedo hacer ese milagro porque si no crees en mí, ¿cómo te lo voy a hacer? Porque ya se sabe que eres frío. Pues ánimo, yo te invito a eso, a comenzar a tomar en serio tu vida, porque tu vida no quiere Dios que sean solamente palabras que salen de la boca a la boca, sino que sean palabras que salen desde lo profundo de tu corazón. Y en lo profundo de tu corazón está escondido todo lo que tú eres, todos tus dolores, todas tus tristezas, todas tus angustias, todo está escondido ahí en el corazón. Y si no sale, ¿por qué la iglesia sabiamente en los sacramentos nos pide una confesión vocal? Confesar los pecados. Si ya Dios los conoce, ya Dios sabe cuáles son los pecados que has hecho. Pero la iglesia sabiamente quiere que los confesemos, que lo digamos de palabra, para quedar libres, para ser liberados. Porque el día en que yo digo: sí, yo robé, ese día no quedas tan libre, porque es cierto, está el sacramento, el sacerdote te da la solución y todo eso, pero quedas libre porque por fin has declarado lo que eres. Los alcohólicos insisten en que el que llega pueda decir un día: soy alcohólico, porque por mucho que se resiste y se resiste y se resiste y se resista, mientras no diga soy alcohólico, no va a ser liberado, no va a ser aceptado en el club como un alcohólico, sino como un aspirante, como alguien que quiere estar ahí viendo y perdiendo el tiempo. Y perdiendo el tiempo, ¿por qué? Porque se considera mejor que los otros, se considera que él no, yo todavía este mal no lo tengo. Y como no tengo este mal, para mí no es esa cura, para mí no es eso que están proponiendo. Y entonces el Señor en su misericordia te está ayudando, y hoy te regala esto que se llama palabra. Y como les decía, todavía no es palabra de Dios, todavía es palabra mía y tuya. ¿Para qué la palabra? Para examinar cómo estamos, para examinar cómo estás. Entonces, examina tus palabras y ponte delante del Señor hoy: Señor, ya que me has iluminado y soy esto, ayúdame a crecer. Señor, ayúdame a crecer en la fe, porque de eso se trata. El Señor nos quiere nos quiere hacer llegar a una sabiduría que es la suya. Sed perfectos, porque yo soy perfecto, dice el Señor. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Y eso es lo que Él quiere regalarnos cada día. Por eso Él insiste en que tu hablar sea así o no. Dice: lo que está en medio viene del demonio. Ya no estar gastando, no estar perdiendo el tiempo en palabrerías, palabras y palabras. No, es decir, ir al grano, ir a eso venimos. ¿Y a qué vienen? Ay, es que vieras que no sé qué, que no sé. Y comienzas a contar las mil aventuras. Es decir, y yo eso lo admiro aquí en Costa Rica, porque me doy cuenta que aquí el don de las palabras y palabras y palabras, ninguno se queda atrás. Pero ahí se pierde la verdad. Se pierde la verdad. Porque de tantas historias que he contado, al final
Nunca dijiste que venías para que te hiciera un favor porque tu hijo está enfermo. ¿Y entonces qué? ¿Andas paseando? Pues, viera que yo quisiera yo andar paseando con tanta gente que se va a Estados Unidos a pasear, a gastar dinero y que no sé qué. Y otra vez, dale, y dale, y dale, y dale. Pero en fin, ¿cuándo vas a decir la verdad? Estás aquí porque venías a hacer un préstamo, que alguien te preste dinero, etcétera, etcétera, porque tu hijo está enfermo. Porque te da vergüenza. Te da vergüenza quedar al desnudo. Te da vergüenza que el otro vea tu desnudez. Y esa es la desnudez de la que habla el libro del Apocalipsis. Cómprate lino, dice, para cubrir tu desnudez. Y no vean tu vergüenza. Pues bien, ánimo. El Señor ya nos había regalado eso el día del bautismo. Y ya nos había dado el regalo más grande, ser sacerdotes, profetas y reyes. Sin embargo, eso ha quedado ahí engavetado, en la gaveta del olvido. ¿Por qué? ¿Culpa de la iglesia? No. Culpa de tampoco. Culpa de tampoco. Es decir, ha sido un plan que el Señor ha dejado para que un día apareciera y tú pudieras glorificar al Señor con tu vida y yo también pudiera glorificar al Señor por todo lo que está haciendo dentro de su iglesia. Por eso, hermanos, le vamos a dar gracias porque Él es misericordioso contigo, conmigo, y no solamente nos da el don de la palabra, de poder hablar, sino que también nos da palabra para que llegue al corazón y así salga de nuestro corazón a nuestra boca una palabra edificante, una palabra de bendición y no una palabra maldicha o de maldición. Rezamos el Padre Nuestro y nos despedimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Pueden permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.